Buenas tardes, somos del grupo número 2 presentando el trabajo de aplicación número 1 de estadística descriptiva, donde se practicarán todos los temas vistos a lo largo de los módulos. Soy Yurika Michelle González Lima, con carnet 2021-01020. Buenas tardes, mi nombre es Enil Yamilet Fernández Rivera, con número de carnet 2021-01027. Buenos días, mi nombre es Alma Marlene Alarcón Aguilar y mi carnet es 2021-00948. Buenos días, mi nombre es Gabriela León Monzón y con número de carnet 2021-00618. Empezaremos con el problema número 1. En el punto número 1 dice, ¿cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? El principal cambio de peso en los estudiantes fue bajar o disminuir de peso. Estadísticamente hablando, el 35.85% de los estudiantes bajaron de peso durante este confinamiento. Una de las razones es porque algunos de estos realizaron prácticas deportivas. En el punto número 2 nos pide seleccionar dos variables, síntomas en columna y cadera y la práctica deportiva, y elaborar una gráfica respectiva, incluyendo todos los componentes. Primero se realizó una tabla donde se ordenó y combinó ambas variables para poder realizar la gráfica. Después se realizó una gráfica de barras agrupadas con el componente de número de gráfica, título de la gráfica y la fuente donde se obtuvo la información. En el punto número 3 nos pide interpretar la información que presenta en la gráfica. Se puede interpretar de la siguiente manera. De los estudiantes con síntomas de dolor de espalda, 7 de ellos practican deportes frecuentemente, 17 practican ocasionalmente y 8 no realizan ninguna práctica deportiva. Con dolor de cuello, una persona realiza frecuentemente una práctica deportiva, 12 practican ocasionalmente y 3 personas no realizan ninguna práctica deportiva. Con el síntoma de dolor de cabeza, una persona realiza una práctica deportiva frecuentemente y 2 personas realizan una práctica ocasionalmente. Y de último, las personas que no poseen ningún síntoma son 2 personas, quienes no realizan ningún tipo de práctica deportiva. Continuando con el primer problema, nos piden ejemplificar e interpretar las siguientes medidas de punto. Para hacer los ejemplos, tomamos como base la tabla que vemos a continuación. Como número punto 4, nos piden una proporción. De los estudiantes que realizaron deporte frecuentemente, ¿cuál es la proporción de los que tienen dolor de espalda? En el numerador colocamos el número de estudiantes que realizaba frecuentemente deporte y tenía dolor de espalda. En el denominador, el total de estudiantes que realizaban deporte frecuentemente. Esto nos dio un resultado de 0.78. La interpretación quedó de la siguiente forma. De los estudiantes que realizaban deporte frecuentemente, la proporción de los que presentan dolor de espalda es de 0.78. Punto número 5. Un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que presentaron dolor de espalda? En el numerador colocamos el total de personas con dolor de espalda y en el denominador el total de datos. Lo multiplicamos por 100 y nos dio un resultado de 60.38%. La interpretación quedó de la siguiente forma. El porcentaje de los estudiantes que presentaron dolor de espalda es de 60.38%. Punto 6. Una razón. ¿Cuál es la razón de los estudiantes que presentan dolor de espalda con los que presentaron dolor de cadera? En el numerador colocamos el total de personas con dolor de espalda y en el denominador el total de personas con dolor de cadera. Lo multiplicamos con el valor de K, que es igual a 1, y nos dio un resultado de 10.67. Y la interpretación quedó de la siguiente forma. Por cada estudiante que presentó dolor de cadera, hay 11 estudiantes que presentaron dolor de espalda.
En el problema 2 se nos pidió analizar el grupo de datos del peso. En primer lugar, debemos ordenar todos los datos presentados para poder así tener una mejor visibilidad y poder realizar los problemas más fácilmente. Después se nos pide hacer la construcción de intervalos. Para poder hacer eso, primero debemos clarificar 3 datos. De primero debemos contar el número de datos que hay. En este caso son 53. Después, para sacar el rango, tomaremos el dato mayor y restar el dato menor. El número de clases se interpretará como una fórmula. En la amplitud debemos dividir el rango que nos dio entre el número de clases. Para la construcción de los límites de las clases, debemos de primero, en el primer límite inferior, debemos tomar el dato menor de nuestros datos. Después, a todos los límites inferiores debemos irle sumando la amplitud hasta llegar al número deseado de clases. Para los límites superiores, simplemente debemos tomar el siguiente límite inferior y restarle 1. En la elaboración de la tabla de trabajo, de primero debemos hacer un recuento de los datos que pertenecen a cada clase y con esto nos dará la frecuencia de cada clase. En los límites reales, para el límite real inferior debemos tomar el límite inferior de esa clase, restarle 0.5. Y el límite real superior es tomar el límite superior de esa clase y sumarle 0.5. La frecuencia la tomaremos del recuento que tuvimos en la última hoja. En la frecuencia acumulada debemos ir sumando las frecuencias de cada clase hasta que ya nos den el número total de datos. En la marca de clase lo que debemos tomar es el límite inferior, sumarlo con el límite superior de esa clase y dividirlo entre 2. Después simplemente lo que debemos hacer es tomar la marca clase de este intervalo y debemos multiplicarlo por la frecuencia. En la siguiente debemos tomar la marca de clase y restarle la media, lo que ya veremos más adelante. En la frecuencia relativa lo que debemos hacer de primero es tomar el número debemos tomar la frecuencia absoluta de esta clase y dividirla dentro del número de datos proporcionados, que en este caso es 53. En la frecuencia relativa absoluta lo que debemos hacer es ir sumando cada frecuencia relativa hasta que nos dé 1. Ok, bueno, después nos pide calcular e interpretar algunas operaciones, iniciando por la media. Como tenemos una serie, tenemos más de 30 datos, entonces vamos a utilizar fórmulas para datos agrupados. En este caso, iniciamos por la media, vamos a necesitar la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, que la tenemos aquí delante, que sería 7004.5. Entonces venimos y la vamos a dividir dentro de nuestro total de datos, que es 53, y eso nos va a dar 132.16. Entonces podemos decir que el promedio del peso de los estudiantes es de 132.16 libras. Luego tenemos la mediana, que primero que nada necesitamos encontrar la posición, que sería 53 dividido 2, y da como resultado 26.5. La buscamos entre las frecuencias acumuladas y vemos que está contenida en la tercera clase. Entonces, ese será el límite real inferior que utilizaremos, de 117.5. Luego sería la frecuencia acumulada anterior, que es 16, la frecuencia del intervalo absoluta, que es 15, multiplicada por el intervalo, que es 14. Y eso nos da como resultado 127.3. Luego, entonces nos quedaría así la interpretación. El valor que divide a la distribución en partes iguales es 127.3 libras. Luego está la moda, que tenemos que buscar cuál es la frecuencia más grande
y ahí está la contenida, en este caso es 15, igualmente en la tercera clase. Entonces vamos a utilizar 117.5 del límite real inferior más el primer triangulito, que sería frecuencia modal menos frecuencia anterior. Es decir, que si estamos aquí, sería 15 menos 3. Nos da 2, igual abajo es triángulo 1 más triángulo 2. Triángulo 2 es frecuencia modal menos frecuencia posterior, es decir, 15 menos 10, nos da 5, multiplicado por el intervalo, que sería 121.5. Entonces, el valor más frecuente es 121.5 libras. Y por último tenemos el percentil, que igualmente calculamos su posición, digamos que es 21.2, está contenida en la tercera clase, entonces utilizamos mismo límite real inferior. Luego sería por frecuencia acumulada anterior, que sería 16, dividida por la frecuencia del intervalo, que es 15, multiplicada por 14, que es nuestro intervalo, y nos daría como resultado 122.35. Entonces podemos decir que el 40% de los estudiantes poseen un peso menor a 122.35 libras. En el paso siguiente ya calcularemos la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, lo primero que nos pide la variabilidad en los datos de unidades originales. Entonces, lo primero que haremos es de que debemos tomar cada marca de clase. A cada marca de clase le restaremos la media que nos dio anteriormente. Ya al hacer eso, ya nos dará una serie de datos. Luego, a esta serie de datos que nos dio cada uno, debemos primero multiplicarlo por su correspondiente frecuencia absoluta y elevarlo al cuadrado. Cuando ya tengamos eso, debemos sumar todos esos datos para que nos dé un dato final. Luego, a este valor anterior, debemos dividirlo dentro del número de datos totales, que como vimos anteriormente es 53. Ya nos dará la variabilidad en unidades al cuadrado. Luego, esto le sacaremos raíz cuadrada, lo que ya nos dará la variabilidad en unidades originales. Lo siguiente que nos pide es el coeficiente de variación. Tomaremos el valor de la media que nos había dado anteriormente y después tomaremos el valor ya de la variabilidad en datos originales. Dividiremos la variabilidad en datos originales dentro de la media y lo multiplicaremos por 100 y ya nos dará el coeficiente de variación. Muy bien, y ahora continuamos con lo que es la elaboración del histograma, que sería la elaboración del histograma, que lo tenemos por acá, que para esto utilizamos los límites reales inferiores y las frecuencias. Los límites reales inferiores, o lo que viene siendo la variable, se colocan en el eje X y las frecuencias se colocan en el eje Y. En este caso lo tenemos y podemos decir que los pesos pues más frecuentes están en el rango de los límites 117.5 y 131.5. No, perdón. 103.5 y 117.5. Y por último, ¿qué efecto puede producir el exceso de peso en la salud? Puede afectar de dos maneras. Puede afectar física, porque provoca afecciones que son como la hipertensión, la artrosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Pero también puede afectar mental, porque afecta la percepción que uno se tiene de uno mismo. Es decir, puede causar baja autoestima, puede provocar trastornos alimenticios y demás. Buen día, mi nombre es Carol María Fuentes González con el número de carnet 2021-00-364. Buen día, yo soy Daniela Monroy Girón con el número de carnet 2021-00-407.
Bueno, empezamos con el problema 3, el cual está relacionado con el tema de correlación y regresión lineal simple. El diagrama de dispersión es una gráfica en un sistema de ejes. En el eje horizontal se colocan los datos de la variable independiente, en este caso, los datos de X, y en el eje vertical se colocan los datos de la variable dependiente, en este caso, los datos de Y. Este diagrama se utiliza para visualizar la forma de la relación entre las variables. También permite observar si hay alguna relación o si no existe ninguna relación. En el siguiente ejercicio teníamos que encontrar el valor de la pendiente. Este se expresa con la letra B y la fórmula para encontrarlo es el número total de datos por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, partido el número total de datos por la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Al ingresar todos los datos en la fórmula, obtuvimos como resultado 1.5085, el cual es el valor de la pendiente. Bueno, en el siguiente ejercicio se nos solicitó encontrar el coeficiente de Pearson, el cual está representado por una letra R. La fórmula en el numerador se escriben los números totales de datos por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido la raíz cuadrada del número total de datos por la sumatoria de las X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado por la raíz cuadrada del número total de datos por la sumatoria de las Y al cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado. Al momento de introducir todos los datos en la fórmula, el resultado del coeficiente de correlación es de 0.5924. Esto quiere decir que existe una correlación moderada positiva entre las variables. En este ejercicio teníamos que encontrar el peso que se espera para un estudiante con estatura de 1.55 metros. Y el primer paso para encontrar esto, pues, era hallar A, que es el intercepto al origen. La fórmula para esto es la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X dividido el número total de datos. Al introducir todos estos datos en la fórmula, obtuvimos como resultado menos 112.3319. Luego teníamos que encontrar la Y calculada y esto se hace a través de A más B por X. Al introducir los datos en esta fórmula, obtuvimos como resultado 121.44 y con esto podemos saber que el peso que se espera para un estudiante con estatura de 1.55 metros es de 121 libras. El problema 4. Para este problema se nos solicitó buscar una gráfica relacionada con el COVID-19. Así que esta gráfica muestra que del total de casos por COVID-19 representados en el año 2021 en Guatemala, los que fueron confirmados representan el 51.11%, mientras que los casos de recuperados representan el 47.41% y las personas fallecidas representan el 1.48%. Importancia de la bioestadística en el sistema sanitario. La bioestadística ha sido una herramienta de gran utilidad en el país y en el mundo. Es de suma importancia ya que generar estadística nos ayuda para monitorear el avance de las enfermedades, detectar a las comunidades vulnerables, medir el impacto en la vida de las personas y en su economía, así como para proyectar las necesidades futuras del país. La estadística es de gran ayuda ya que nos brinda información acerca de los casos activos, la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad de COVID-19. Esta fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.